y nuestros hermanos mayores se están dejando ver, como lo dijeron. Vamos con la información. Quiero decirte que a través de Telegram hay muchos canales que divulgan la información de Gesara y Nesara. En uno de ellos decían que los hermanos galácticos serían vistos para el mes de diciembre. Y resulta que nos han dado una gran sorpresa. Ya están por todas partes. Más claro no puede estar esto. Decían que era tecnología militar. Y resulta que no es así. Están haciendo su presencia, están manifestando su existencia. ¿Qué vas a hacer cuando venga la nave nodriza? ¿No crees que sea verdad? Pues observa esta noticia de Tecno Explora. Un jefe del Pentágono sugiere que hay una nave nodriza extraterrestre en el sistema solar. Se trataría de un fenómeno aéreo no identificado, WAPS como le están llamando ahora, que lanzarían sondas para explorar el sistema solar, pero que no podrían ser detectadas desde la Tierra. Vamos a darle un clic al video para ver de qué se trata todo esto. Sean Kirkpatrick, del Pentágono, y Abraham Loeb, de Harvard, creen que una nave nodriza observa nuestro sistema solar. Quiero decirles, esto no lo estoy diciendo yo, ya lo está hablando el mismo Pentágono de Estados Unidos. Y vamos a ver qué dicen ellos. Su estudio intenta utilizar la física para descartar una serie de avistamientos que parecen ser objetos altamente maniobrables. Pretenden demostrar que los avistamientos podrían explicarse por ilusiones ópticas o limitaciones de los equipos de detección de la Tierra. Puro cuento, por cierto. Vamos con más. ¿Cómo sería esta nave nodriza? Los científicos señalan que no sería muy diferente de las misiones de la NASA. Por Dios, las misiones de la NASA. ¿Quién le cree a la NASA? Sería una nave principal que libera muchas sondas pequeñas durante su paso cerca de la Tierra. Con un diseño adecuado, estas sondas llegarían a la Tierra para su exploración, ya que la nave principal pasa a una fracción de la separación entre la Tierra y el Sol. Sin embargo, esta nave nodriza no se podría detectar desde la Tierra, ni tampoco las minisondas que utilizarían para registrar el sistema solar. Ahora nos meten el cuento de que no se va a poder observar nada de esto. ¿Y qué es lo que está pasando entonces en los cielos de New Jersey y Nueva York? Pues están diciendo que los militares han lanzado un montón de drones para confundirse con estas pequeñas mininaves que están enviando. Todo para crear una distracción y para que la verdad no sea dada. Continuamos con más. ¿Qué vas a hacer cuando venga la nave nodriza y veas que todos estos drones salen y sea capturado en video? ¿Entrarás en shock? Dirás entonces, ahora sí voy a empezar a creer en todo esto que estaban diciendo. ¿Y qué pasaría si te dijera que a través de estos canales de Telegram están informando que ellos físicamente van a bajar de sus naves y estrechar la mano de muchos líderes? Claro, todo esto parece fantasioso, todo esto parece ideas locas, no son mías en este caso porque hay un montón de personas creativas, imaginativas y que creen en todo esto que yo estoy diciendo, que están apoyándome. Y este video va para ustedes. Llegó la gran hora. Todavía el presidente Donald Trump no ha asumido el poder y ya estos OVNI, olvídense de drones, son objetos voladores no identificados porque no saben qué es. Nuevamente, esto está siendo investigado por las autoridades locales. Nuestra evaluación inicial aquí es que estos no son drones o actividades provenientes de una entidad extranjera o un adversario. Está rondando no solo New Jersey y Nueva York, están por todas partes y lo hacen en el país del norte
porque ellos han ocultado siempre este fenómeno. La divulgación va a salir y nadie va a poder tapar esto. Cuando estos objetos voladores estén en tu país, por favor, saca tu celular y captúralos. Lo ideal sería que no lo hicieras así, sino de esta manera, para poder tener una panorámica completa. Y toma los videos y me lo envías a este correo para poder documentar esta verdad que está sucediendo. Créanme que estos objetos voladores no identificados, los llamados drones, que le quieren poner ese nombrecito para no asustar a las personas, van a aparecer en todas partes y va a llegar un punto donde van a salir al mismo tiempo en todas partes. ¿Para qué? Para enviar un mensaje alto y claro. Detengan las guerras si es que están pensando hacerlas. Detengan todo tipo de actividad maligna, todo tipo de actividad de batalla, de conflicto, de problemas. Que se manifieste la luz y aquel líder que no quiere seguir los pasos, porque resulta que este año fue uno de los más interesantes donde muchos gobernantes subieron al poder. Este mensaje que viene de arriba es para decirles: los estamos viendo, por favor hagan las cosas como tienen que hacerlas, si no entraremos en la fase 2. Pero antes de decirles cuál es esa fase 2, hablemos de la fase 1. Esta fase 1 consiste en divulgar todo lo que se sabe sobre el universo de la vida galáctica a los mortales de este planeta. Significa lanzar lo que viene siendo el EBS, el Emergency Broadcast System, para que todo el mundo conozca la verdadera historia del origen de este planeta, su evolución, hacia dónde vamos y qué somos. También va a ser necesario lanzar todos los proyectos de NESARA y GESARA a nivel mundial y que todo esto se cumpla, porque los hermanos galácticos están detrás. Ellos nos están dando la tecnología con su supercomputadora llamada Odin para todo lo que es el universo de las finanzas cuánticas. Quiero decirte, solo en la Tierra se ve ese asunto del dinero, porque es un planeta que ha sido controlado por los escamosos. A estos seres se le acabó el tiempo. Ya no pueden gobernar más. Pero los nuevos presidentes que están subiendo tienen una gran responsabilidad, y es permitir que GESARA y NESARA se cumpla a nivel planetario. De no hacerse esto y de continuar con el juega vivo y estar, como quien dice, chifiando las cosas o hacerme el no entendido, pasaríamos entonces a la etapa 2. Esta etapa 2 consiste en la intervención directa de los de arriba. Ahora mismo ellos están sobrevolando, y créanme que las grandes naciones de todo el planeta, que tienen oculto todo el universo del proyecto espacial secreto que no le dicen a nadie, pues tendrán que ponerse las pilas y seguir las órdenes de los de arriba, porque la Tierra tarde o temprano se tiene que convertir en un planeta de expediciones galácticas. Esto quiere decir que la fase 2 involucra que ellos envíen un impulso cuántico electromagnético de alta intensidad, donde todo aquel que no esté en la media, que es el 51% de vibración armonizada, desaparecería, así como lo vimos en aquella película con el chasquido de los dedos. Si resulta que ese día, después de haber realizado tu meditación y estás en un 60-70% y pasara esto que le estoy diciendo de la fase 2, y justo una hora antes tuviste una discusión con alguien de un tema que no era importante porque querías tener la razón, y se te bajó esa vibración a un 49% y sucediera esto, lamentablemente te quedas en la tercera dimensión
y lo demás pasaríamos a la quinta dimensión. Esa sería la fase 2, donde los galácticos intervendrían y se acabaría todo este asunto, pero nos están dando la oportunidad que la alianza terrestre lo haga desde sus bases, físicamente, sin tener que entrar a este tipo de situación. Gaia está ascendiendo a 5D. Todo aquel que no aguante esta vibración, lamentablemente, se va a quedar en 3D. Aquellos que quieran ir a 5D se montarán en ese tren que es como una línea de tiempo especial para seguir avanzando a una evolución mayor. Todos aquellos que se queden en 3D seguirán esa línea de tren hacia un destino desconocido. Yo no sé qué tú esperas o qué piensas al respecto de este tema que te estoy tocando. ¿Será que todo cambiará en el 2025? ¿O seguiremos con el juega vivo y todo lo demás que ya ustedes conocen? Bueno, si has llegado hasta el final de este video, por favor déjame tus comentarios que los leo todos. Y por favor, suscríbete a este canal. Regálame un me gusta y activa la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que lanzo un nuevo video.